Presentamos 24 horas Central. El hombre de la polémica, Javier Castrilli, el hombre de hierro que ha sido despedido de la ANFP a propósito de este escándalo que sacude al fútbol chileno. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a 24 Horas Central. Constanza, porque hay registro por primera vez en el pasado reciente de cómo se puede arreglar un partido en el fútbol chileno. ¿Y cómo se arregla con los árbitros? Tenemos aquí a nuestros expertos, Pedro Carcuro, Gustavo Huerta, que nos van a explicar completamente este escándalo que está removiendo al fútbol nacional. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, con Iván. Hemos partido por el final de la noticia o por lo que está ocurriendo en este momento, que puede ser el final. Claro, ha sido cesado, desvinculado de sus funciones el director de los árbitros en Chile, el argentino Javier Castrilli. Después de esto, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acabar la rebelión de los árbitros, de la cual participó el sindicato? ¿Vuelve la calma porque hay que seguir navegando? ¿Y qué pasa con el eventual acto de corrupción que afecta al fútbol chileno? ¿Habrá voluntad de investigar o funcionará la técnica de la pala? Un poquito de tierra, Gustavo, y listo. Se acabó el cuento. Tengo miedo de que esto ocurra una vez más. Desgraciadamente, estamos viviendo una nueva situación de irregularidad dentro del arbitraje chileno. Y perdón la arrogancia, pero lo dije acá. Una semana después que arribó a nuestro país Javier Castrilli como presidente de la Comisión de Arbitraje, lo señalé a propósito de los antecedentes que a mí me entregaban. ¿Quién? No jugadores, no entrenadores, no dirigentes, sino que los propios árbitros, por quienes estaban asesorando a Javier Castrilli al arribo de nuestro país. Mario Sánchez, Iván Guerrero, con quienes quería trabajar, con quienes estaban trabajando en el último tiempo, con Osvaldo Talamilla, con Braulio Arenas, que también integraron ahora la comisión y que también fueron despedidos. Fueron 3 despedidos por parte de la directiva de la ANFP, en este caso por el presidente Pablo Milat, a raíz de los antecedentes entregados hoy en Radio ADN con los audios que se filtraron. Ahí estamos con uno de los hechos antecedentes que planteaban Cori e Iván, que dicen, por primera vez tenemos la posibilidad de certificar, de comprobar corrupción en el arbitraje. Hay 2 audios distintos, 2 versiones diferentes con un mismo actor para un hecho ocurrido en un acto determinante del campeonato chileno. Estamos en la NFP, Gustavo. Vamos de inmediato, Sergio Pinto, para que nos cuente novedades y lo que está ocurriendo allá en la Casa del Balompié Nacional. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Gustavo, ¿cómo están ustedes en su casa? Claro, acá en la Casa del Fútbol en Quilín estamos expectantes a que salga Pablo Milat, el presidente de la NFP, a que salga Javier Castrilli. Tuvieron una reunión hace un par de horas atrás junto a la comisión de arbitraje para ver si es que llegaban a un consenso y se terminaba este llamado a paro. Ustedes lo decían correctamente, ya no son parte de la NFP. Javier Castrilli al mando justamente del arbitraje nacional en un escándalo, lo que está haciendo este verdadero terremoto. A ver si es que podemos enfocar un poco lo que está haciendo la NFP con todas las luces prendidas, por supuesto, porque en estos momentos, justamente en estos momentos, se está realizando una reunión de consejo de presidentes de manera extraordinaria. De hecho, algunos presidentes tenían la voluntad o tal vez la seguridad de pedir de que Pablo Milat no siga al mando de la NFP, algo que por lo menos por parte del directorio se descarta. Recordemos que su periodo se termina hasta fin de año, así que es un momento complicado el que está viviendo la selección a raíz de estos audios que reveló justamente la radio de ADN, y tenemos un completo informe, por supuesto, de lo que está haciendo este escándalo, este terremoto en el fútbol chileno. Esta es la jugada clave, el momento que definió la liguilla de promoción entre Huachipato y Copiapó, y también es el penal que en primera instancia Francisco Gilabert no dudó en sancionar, que desencadenó el escándalo. Para nosotros no penal, para Gilabert sí. Gilabert cobra penal de Pedro García sobre Walter Mazzanti, pero... Dale, balón primero. Revísala, me parece balón primero a mí, que toca el balón, después el jugador cae. El VAR llama al juez para que revise la acción, y aquí surge la primera gran duda. Gilabert, en el audio revelado por Radio ADN, señala lo siguiente.
Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina. Un diálogo que al menos en el registro liberado por la ANFP no se observa, pero sí la insistencia del VAR con el polémico penal. En el momento en que va la disputa, claramente juega el balón el defensor número 15. Para el VAR no es penal, sino una mera acción de juego, y aquí ocurre una segunda gran duda. ¿Por qué segundos después los miembros del videoarbitraje cambiaron su parecer? Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen, Francisco, por favor, un momento, analiza la camiseta. Evalúa también arriba el tema de la camiseta, el forcejeo. Y veo la camiseta y veo un jalón de camiseta. Ya, dije, pero no, me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina. Francisco, por favor, analiza la camiseta, me dicen así. Y yo, ¿qué? Chucha, y ahí entendí que había algo pasado, que había, no sé qué chucha, algo raro. En ese instante, Francisco Gilabert determina la falta penal. Yo veo penal abajo, veo penal arriba. Perfecto. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahí el VAR, que tanto insistió en primera instancia en una acción de fútbol, ratifica el cobro del juez. Confirmo decisión. Perfecto, voy con penal. Vale. El árbitro chileno denuncia que recibió presiones desde Santiago. Termina el partido y el VAR me dice, weón, menos mal que cobraste el penal. Menos mal que me entendiste. Puta, sí, pero ¿qué weón pasó, weón? No, llamaron de Santiago, weón, que tenía que cobrar penal. Esta vez, weón, fue una weá muy rara, terrible turbio. He pensado que Talamilla o Castrilli tienen alguna weá con los weones de Huachipato. Eso yo creo que es lo más cercano. Un escándalo que dejó más dudas que certezas, un terremoto que aún tiene réplicas de gran intensidad que destruyen todo a su paso. Informe que hemos preparado con el acontecer de este día aquí en el fútbol chileno. Nosotros nos vamos a mantener acá, Pedro y Gustavo, al término de esta reunión extraordinaria del Consejo de Presidentes. Recordemos que ayer los árbitros pidieron dos cosas para que deponieran el paro, claramente. Que se fuera Castrilli y toda su comitiva, algo que ya pasó, que ya sabemos que ya no está más trabajando para la ANFP, y también que volvieran a sus puestos respectivos los 14 árbitros que habían sido echados de su puesto la semana pasada. Eso se va a ver caso a caso y están esperando respuesta para aquello, para ver si es que deponen el paro y podría haber fecha el fin de semana. Insisto, Sergio, Gustavo, tengo miedo de que todo termine claro. Se reanuda el fútbol, se acaba el paro, todos tranquilos y echémosle para adelante. Aquí hay que investigar, aquí hay árbitros comprometidos. Lo que ocurre con el VAR y con Gilabert no es algo normal, es algo absolutamente irregular. Castrilli es un funcionario de confianza del directorio de la NFP encabezado por Milad. Milad también puede ser responsable de estos actos de corrupción. Aquí hubo descensos comprometidos, es decir, daños económicos y deportivos para distintas instituciones. La honorabilidad del fútbol chileno está en juego. Alguna vez que salgamos limpios del barro, cosa que nunca ha ocurrido. Es que es responsable Pablo Milad, Pedro. Aquí no puede alegar ignorancia respecto a un tema grave. Y cuando relaciono el tema del Club del Póker con lo que estaba ocurriendo en el último tiempo a propósito de quienes estaban trabajando con Javier Castrilli, es que hubo denuncias, hubo antecedentes, hubo hechos claros y hubo dos investigaciones. Bueno, primero cuando nosotros acá en Televisión Nacional contamos el caso del Club del Póker, públicamente una investigación periodística. Posteriormente, dos investigaciones, una deportiva, que fue la ANFP, que determinó el despido de los integrantes de aquella comisión, de Gastón Castro, de Iván Guerrero y de Mario Sánchez. Y posteriormente, a propósito de querellas, demandas, acciones judiciales, hubo una investigación en la justicia ordinaria que determinó que todo lo que ocurrió durante ese tiempo fue real. Ocurrió. Entonces ahora, cuando además uno alertó desde distintas tribunas lo que estaba ocurriendo ahora en estos momentos, no pueden hacer como que no sabían absolutamente nada. Por ahí, finalmente la consecuencia quizás fue más pronto de lo que uno pensaba, pero desgraciadamente todo sigue muy turbio, muy sucio en nuestro fútbol. Hay reunión en estos momentos en la NFP, se habla de un eventual voto de censura en contra de la mesa directiva, se dice que el paro de los árbitros va a terminar, así ha sido el día,
con este paro de los referís del fútbol chileno. Una asamblea sindical y una poderosa decisión. Un universo de 156 votos. 102 a favor, 54 abstenciones y ninguno en contra, por lo que queda constituido la dirección de actividades del paro. ¿Bien? Los 3 miembros de la comisión fuera y se reintegran los que se despidieron y nos sentamos a conversar. El gremio arbitral se cansó y se unieron con un solo horizonte: pedir la cabeza de Javier Castrilli. Cerca de 4 horas para elegir una mesa negociadora que enfrentará el tema cara a cara con Pablo Milad, que explique los 102 votos que no desean más al argentino al mando de los jueces chilenos y que los tienen en modo reflexivo paralizados hasta nuevo aviso. Reuniones, siluetas al interior de oficinas y silencio absoluto. Así amaneció la ANFP tras el potente golpe a la mesa que dieron los hombres de negro. El polémico juez de hierro sigue oculto y en silencio, mientras que cualquier plan B, C o D que adopte la administración del Curicano está bajo la atenta mirada de los futbolistas que se cuadraron a la paralización de los árbitros nacionales. Nosotros no podemos permitir prácticas antisindicales. Hoy día se están dando a conocer un montón de situaciones que no concuerdan con la realidad. Dicen que están renovando árbitros y que están sacando a los más grandes, cuando eso es falso. El sindicato de futbolistas es aún más categórico y ante la pregunta: ¿qué ha hecho Javier Castrilli desde que llegó en septiembre pasado? ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Las horas pasaron y a la causa referil se sumó un revelador audio por parte de Radio ADN. Al incendio le echaron parafina detonando la explosión. Ahí pasó lo inevitable. Pablo Milad tomó decisiones, Castrilli y sus secuaces fueron despedidos, cumpliendo uno de los 2 puntos que el sindicato arbitral exigía. Hasta el cierre de esta nota, el punto 2, o sea, la reincorporación de los despedidos, aún no se daba, por lo que el paro de los hombres de negro sigue vigente. Y quiero reiterar lo que también manifestamos hace algún tiempo. Recordemos que, a propósito de estas investigaciones que hubo en un momento en el Club del Póker, el dirigente más corrupto en la historia de nuestro país, Sergio Jadue, echó a quienes integraban esa comisión. Y resulta que ahora Pablo Milad, junto a Javier Castrilli, los traen de vuelta. O sea, ¿le parece extraño entonces lo que estamos viviendo en nuestro fútbol? A mí no. Una de las últimas gestiones de Castrilli fue echar a 11 árbitros, entre ellos a Patricio Blanca, árbitro profesional del fútbol chileno, quien está con nosotros. Patricio, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Me encantaría decirle buenas noches, Pedro, pero no son buenas noches. ¿Cree usted que se acaba la huelga de árbitros con la decisión de la salida de Castrilli, o hay que investigar lo que puede y debe ser una gran corrupción en el fútbol chileno? Le pregunto derechamente, ¿cree usted que hay corrupción? Mire, yo creo que los hechos son muy graves. Son muy graves lo que se acaba de descubrir el día de hoy. Y a la luz pública yo creo que se tiene que investigar todo, pero todo. Este partido, decisiones que tomó el señor Castrilli, y que nosotros, los árbitros, que fui uno de los primeros que traté entre mis colegas reunir las firmas y hacerlo de forma colectiva para denunciar todas estas prácticas, y una vez que envío un correo a mis compañeros para convocar una asamblea de árbitros, autoconvocada, sin la autorización de la directiva del sindicato, digamos, y a los 4 días siguientes recibo una carta de despido. Estos son hechos muy graves, y primero partió con 3 despidos y luego con 11 colegas que incluso todavía no vuelven a Chile porque están dirigiendo Copa Libertadores. Son, digamos,
despidos absolutamente injustificados, que no se condicen con ningún ámbito deportivo. Esto sobrepasa todo. Exactamente. Señor Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Y bajo ningún argumento, ¿no?, que en algún momento entregó la comisión. Primero, con respecto a la edad, de que tenga que haber un recambio, sin embargo, despidió a árbitros jóvenes, se hablaba también de rendimiento. Bueno, hay árbitros FIFA, como usted también lo señalaba. Pero con respecto a este audio y esta situación gravísima, ¿cómo podemos confiar en los árbitros? Acá uno escucha ese audio del señor Gilabert, atribulado, pero finalmente que cede ante la presión. ¿Por qué tenemos que creer que en otros partidos no hubo presiones y los árbitros finalmente cobraron cosas que no deberían haber cobrado? Mire, en este partido en particular yo creo que es bien claro cómo operó la comisión dirigida por Javier Castrilli para presionar a un árbitro para tomar una decisión. Él terminó el partido y, como se escuchan los audios, pensando que había hecho lo correcto, y se da cuenta de que de forma externa intervienen para que el árbitro tome una decisión distinta a lo que corresponde. En la cancha el árbitro tomó una decisión incorrecta y es parte del juego. Y el VAR trató de corregir. Y eso es lo que ocurrió. Y cuando estaban haciendo el procedimiento del protocolo VAR, se hace una intervención indebida, directa desde la comisión de arbitraje por el señor que estaba de QM, que es el quality manager que está operando ahí en el VAR. Esto es muy grave. La verdad es que los árbitros, yo creo que de ahora en adelante tenemos que realizar algunas acciones para transparentar a la opinión pública. Patricio. No sé, tendríamos que abrir nuestras cuentas corrientes, hacer una declaración de probidad. Algo tenemos que hacer. Patricio, no solamente los árbitros que están en cancha, sino que todos. Usted ha dicho, de aquí para adelante tenemos que ser cuidadosos, y de aquí para atrás, ¿usted u otros árbitros tuvieron presiones? ¿A usted lo invitaron a hacer trampa, como el caso de Gilabert? Jamás. Mire, yo le puedo jurar por mi familia que jamás he recibido una presión de este tipo. La presión, los árbitros estamos acostumbrados a vivir con la presión, pero deportiva, y no es esto. De verdad es una vergüenza. Yo creo que es el acto más vergonzoso de la historia del fútbol chileno. Claro, señor Blanca, a propósito de la transparencia, aprovechando esta instancia, donde también tengo que hacer público, ¿no?, un caso que afectó a mí, a mi familia, donde también usted estaba involucrado, a propósito de los reportajes del Club del Póker que hice algunos años, donde hubo denuncia de algunos de sus pares, ¿no?, compañeros que a usted lo involucraban. No específicamente en el Club del Póker, pero quizás dentro de quienes integraban en ese momento la comisión. Y esto lo hago público a propósito de entrevistas que usted ha dado en estos últimos días, en estas últimas semanas, señalando de que no perjudicó al equipo que dirigía mi padre, que fueron 2 instancias, en Deportes Santa Cruz y Cobresal. Pero me pasa un tema que usted ha faltado a la verdad, porque usted ha señalado que es un tema que aclaró con mi padre, entrenador de fútbol, para quienes no saben, y resulta que ese tema nunca lo aclaró. Usted también ha señalado que no tuvo problemas al dirigir equipos de mi padre, sin embargo tuvo problemas. De hecho, no dirigió nunca más un equipo dirigido por mi padre. Mire, quiero decirlo públicamente a todo Chile. Eso es absolutamente falso, Gustavo, y tú lo sabes. Yo creo que entre el arbitraje y con cualquier parte hay celos profesionales y hay gente que emite rumores de pasillo. Se hizo una investigación y los árbitros que participaron del Club del Póker fueron sancionados, incluso el que lo lideraba. Yo nunca he pisado el departamento del señor Sánchez. Eso es absolutamente falso. Está claro, digo, posterior a eso, a esos reportajes donde usted fue mencionado, los arbitrajes que tuvo después. Mira, hago mea culpa, porque los árbitros siempre fuimos alejados de los medios de comunicación y en ese aspecto siempre mantuve la distancia. Y lamentablemente eso no fue bueno, una decisión no fue buena. Y cuando me tocó, lo único que puedo decir, que cada vez que yo, vi los reportajes suyos, y yo no tengo ningún ánimo de venganza con que alguien que opine diferente, y sobre todo una cosa como esa, me importa. Lo acepto porque creo que el medio tiene derecho a opinar lo que estime conveniente. Y cada vez que le dirigí a su padre, y lo digo aquí sinceramente, lo único que traté de hacer es hacer lo correcto. Se lo digo a usted y a su papá. Perfecto. Pero no me diga algo que yo en alguna parte estuve involucrado en algo que no hay antecedentes para nada. Las personas que han dicho eso es falso. Ya, está perfecto. Digo, a propósito de las respuestas que ha dado usted en las entrevistas de las últimas semanas, cuando dijo que es un tema que lo aclaró, que nunca lo aclaró, nunca lo conversó, y también que siguió dirigiendo sin ningún tipo de problemas al equipo. Sin embargo, yo le quiero decir, y me acuerdo perfectamente, que la última vez que usted dirigió a Cobresal fue en el torneo del 2018, en Primera B, el último partido contra Barnechea,
Y en aquella oportunidad, a propósito de ese arbitraje, la comisión que integraba Enrique Oces y Claudia Puga decidieron que usted no la arbitrara más. Es como para aclarar solamente con respecto a eso. Está bien, pero mire, ese no es el último partido que le dirigí a su padre. Hace un mes atrás le dirigí un partido amistoso en La Serena y yo le pude dar la mano a su papá, porque no tengo nada que esconder. Correcto. Si la opinión pública dice cualquier cosa, o las redes sociales, o un compañero, Patricio, yo no me puedo hacer responsable por eso. Patricio, en 30 segundos, ¿está arreglado el audio del VAR de la NFP en el penal de Gilabert de Huachipato, Copiapó? Dígame sí o no. No lo sé, Pedro, no lo sé. Lo acabo de recibir, lo escuché hace una hora atrás y la verdad estoy destrozado por el fútbol. Ojalá que se investigue, vergüenza. Yo soy exárbitro y soy un hombre de fútbol y estoy tan dolido como todo el mundo. Y yo creo que la opinión pública se merece la opinión que estime conveniente. Si esto, de verdad, yo creo que tenemos que solucionarlo todo. Ya escapó al arbitraje, escapó a la NFP. Esto tiene que solucionarse de otra manera. Ok, muchas gracias, Patricio Blanco, árbitro internacional. Gustavo. Buenas noches. Más tarde vamos a volver con el fútbol. Perdió la Católica en Copa Libertadores, ganó el Real Madrid. Está muy bueno lo que viene. ¿Y qué pasa con Milata? Si es que hay voto de censura, estamos en contacto con Sergio Andrés Pinto. Sí. Chao, Gustavo. Y ahora continuamos con otras informaciones. En una tensa sesión en el Senado, la ministra del Interior, Isquia Siches, planteó y defendió la estrategia del gobierno para la macrozona sur. La secretaria de Estado exigió que no le pidan hacer en la zona lo mismo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera. La sesión en el Senado fue como se esperaba, tensa de principio a fin y con reiterados emplazamientos directos de la oposición a la labor de la ministra Siches. En su viaje a Temucuicui, ¿cuál era su intención? De mujer a mujer. Lo que usted hizo no fue responsable, fue improvisado. Nosotros no somos Gualmapu, somos la región del Biobío. La ministra escuchó a los parlamentarios y a los gobernadores del Biobío y la Araucanía. Luego presentó su diagnóstico. Allí enfatizó que el problema se arrastra por décadas y que todos los poderes del Estado deben ser parte de la solución. Estamos mal, pero lo que más nos preocupa es que podemos seguir estando aún peor. Necesitamos resolver como Estado, con todos los poderes del Estado, pero también con decisión y convicción de soluciones que son de fondo. No galerías, no para la galería, no titulares, no medidas que ya han fracasado. Yo echo de menos en su palabra un reconocimiento a los grupos violentistas. No es verdad que este es un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Si fuera así, ¿cómo se explica que muchas de las víctimas son precisamente mapuche? A solo horas que la ministra Isquia Siches arribara al Congreso, 2 trabajadores forestales que abandonaban una faena en Lumaco fueron atacados por un grupo de encapuchados. Recibieron disparos de perdigones en el rostro, en el cuello y en los brazos. Tenemos que tener las ganas de que este conflicto se solucione y no criticar. Nosotros lo que queremos es paz para nuestro sur de Chile, paz para nuestro Chile. No tenemos un diagnóstico común. No me pidan los señores senadores y senadoras hacer lo mismo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera, porque aumentaron 400%. 400% los hechos de violencia en el territorio. Las críticas por el uso del término Gualmapu, que incluso generaron reacciones en Argentina, fueron reiteradas entre los senadores de oposición. La ministra Siches aseguró que esta es una polémica espuria. Pero no vivo en el Gualmapu, vivo en la Araucanía. Y a pesar de que pueda ser algo semántico, no lo es. Por su intermedio, presidente, a la señora ministra, es un tema complejo. Nos ofende, y lo digo sinceramente, porque somos mapuches y no mapuches que vivimos en la Araucanía. Critican a la ministra Siches por hablar de Gualmapu. En buena hora hablar de Gualmapu. O le vamos a prohibir a los investigadores, a los académicos, al propio pueblo mapuche que no hable Gualmapu. Necesitamos hacer un trabajo real y eso requiere convicción y no peleas espurias por términos o por
cualidades jurídicas en un problema que requiere la voluntad política de todos los actores. Nueva Zelanda, pero también Colombia y Canadá asoman como los modelos que el gobierno utilizará para buscar una solución en la Araucanía. Todo en una jornada donde también hubo ataques a camiones forestales en Cholchol y el gobierno presentó una querella por el atentado a los trabajadores en Lumaco. Y durante la reunión con la Comisión de Seguridad Ciudadana, la ministra del Interior, Isquia Siches, aseguró que durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, uno de los aviones que trasladaba migrantes venezolanos expulsados retornó a nuestro país con las mismas personas. Escuchemos. Identificamos que uno de los aviones de las expulsiones que se hicieron, por ejemplo, a Venezuela, retornó con las mismas personas. Y eso fue algo que nosotros no teníamos idea. Realmente es algo gravísimo, pero gravísimo. Además, la cantidad de recursos que trasladar un avión lleno de personas y retornarlo entero. ¿Dónde están esas personas? Convención Constitucional. Convencionales que valoraron las palabras de Gabriel Boric y otros incluso de su sector que no las comparten. Este martes el mandatario expresó su preocupación por el futuro de la convención. Sus palabras provocaron un intenso debate. Valentina Reyes nos cuenta. Entre aplausos y selfies, en diciembre y tras el triunfo de Gabriel Boric, la expresidenta Michelle Bachelet visitó la Convención Constitucional. Mediática visita en la que aseguró que el proceso constituyente tiene por misión llegar a un punto de encuentro. Un mensaje que se reiteró este miércoles cuando su fundación Horizonte Ciudadano dio a conocer un comunicado, uno más explícito que surgió en otro contexto, cuando estudios de opinión han revelado una irrupción de la opción rechazo. Ha llegado el momento de tomar en serio las dudas y preocupaciones que ha expresado la ciudadanía a través de diversas expresiones, encuestas, desmovilización, menor interés informativo. Como el éxito o fracaso del proceso constituyente no puede recaer únicamente en la Convención Constitucional, creemos importante recordar la responsabilidad que las nuevas autoridades, las organizaciones, agrupaciones y articulaciones ciudadanas tenemos. Comunicado que llegó a solo horas de las palabras del presidente Gabriel Boric. En primer lugar, por supuesto que me preocupa. Acá yo no soy indiferente. En Argentina, el mandatario llamó a buscar acuerdos más amplios en la instancia. Cuando quedan 3 meses de trabajo y ya hay fecha para el plebiscito de salida, las palabras del presidente fueron bien recibidas en el mundo socialista y en el de los independientes. Sus palabras calaron o premiaron en la convención. Yo, de todas maneras, agradezco y comparto el análisis que el presidente hizo. Los partidos de la coalición de gobierno acá en la convención han escuchado al presidente, pero no se nota. Y lo que nosotros esperamos es que esto marque un cambio de rumbo. Vamos a ver si tiene liderazgo al interior de su coalición, porque si él está diciendo que se llamen a hacer acuerdos, pero sus convencionales están haciendo todo lo contrario, vamos a ver quién tiene más liderazgo, si el presidente Boric o los convencionales amigos de la CA. Así, las palabras del mandatario se convirtieron en tema obligado en la convención. ¿Tú ves en apruebo dignidad que escuchen las palabras del presidente? Habría que preguntarle a ellos si es que yo los invitaría a escuchar al presidente. Sí, y no solamente al presidente, sino que a la ciudadanía también. Varios convencionales apuntan a los miembros de Apruebo Dignidad por su casi nula flexibilidad, sector que se defiende asegurando que los acuerdos están y que la gran cantidad de normas en el borrador son el ejemplo. Desde el sector del propio presidente hay reparos a sus palabras. Yo no estoy de acuerdo con lo que mencionó el presidente Boric, sin embargo entiendo su aprehensión, entiendo también que hace un llamado como general. No creo que se refiera explícitamente a las y los convencionales del Frente Amplio, porque sí nosotros hemos estado facilitando los consensos y los acuerdos acá. Ya hay más de 150 normas aprobadas y alcanzar los 103 votos para esas 50 normas aprobadas en cada caso no es una tarea fácil. Mientras se analiza el llamado del presidente Boric y de la fundación de Michelle Bachelet, algunos ya piensan en la campaña del apruebo en el plebiscito de salida y han exigido de frentón que el gobierno se cuadre explícitamente con esa opción. Creo que hay 2 tiempos en que el gobierno interviene. Un tiempo que es básicamente hasta el término de la Convención Constituyente el 5 de julio y otro momento que es comprometerse con la aprobación de las normas constitucionales. Es decir, con el apruebo en el plebiscito de salida. Es conocido por todos y todas nuestra posición como gobierno. Ahora, eso es distinto a decir que
las campañas públicas van a tener una posición respecto a un llamado explícito como emitir el voto. Eso es totalmente distinto. El 4 de julio la convención entregará la propuesta definitiva para que la ciudadanía evalúe y vote apruebo o rechazo. Por ahora quedan 6 semanas decisivas donde el proceso constituyente definirá parte de los temas más sensibles, la estructura del futuro sistema político y los derechos sociales que esperan queden garantizados en el nuevo texto fundamental. Ir al supermercado es sinónimo de hacer malabares con el presupuesto para muchas familias. El pollo, otro producto más que ha incrementado sus precios. Miren, en los últimos 12 meses el alza ha sido de un 14%. Por 45 años el pollo caballo ha sido un emblema en la capital. Pero reconocen vivir una crisis. Solo este 2022 han tenido que subir sus precios en 2 ocasiones. El pollo era el alimento más requerido por todo el público y a nosotros nos han subido como 3, 4 veces más o menos lo que va del año ya los precios porque están muy escasos, aparte no llegan, salen más chicos. Entonces nos ha afectado harto el alza de los pollos, que es lo que más se vende acá en este local. A pesar de las dificultades, han intentado mantener el estándar y la calidad de sus productos, pero de todas formas los clientes han disminuido. Sobre todo marzo se notó más. Bajaron harto las ventas, esperemos que abril repunte de nuevo, pero con esto que está subiendo todo, se ve complicado. En lo que va del año, el precio del pollo ha subido un 7,2%, mientras que en los últimos 12 meses el alza ha sido del 14,2%. No, mucho más caro, ha subido mucho. Las alzas con respecto al pollo en sí han sido muy fuertes. En el matadero sobre todo, mucho más caro. Sí, porque si el pollo lo compraba ya de 2.000 y tanto, y ahora hasta el kilo está 3.000 y tanto. Según cifras de ODEPA, en marzo de este año, el precio del pollo en supermercados superó los 3.000 pesos por kilo, un aumento del 35% con respecto a finales de 2021. Es lamentable porque no se tiene acceso a otro tipo de producto que sea más barato, pero así todo es más barato que lo otro. Impacta fuertemente en la población porque obviamente es una de las proteínas cárnicas que se ocupa con mayor fuerza dentro del mercado nacional y se basa principalmente un porcentaje importante de la población basa su dieta en el pollo como una de las principales proteínas. La pechuga deshuesada es el producto que más ha incrementado su valor. Al igual de lo que ha ocurrido con otras alzas, la guerra en Ucrania parece ser uno de los principales motivos. Esto se debe principalmente a todo el alza de los productos de maíz y materias primas para alimentar estos productos. Además de todas las dificultades que se generan en términos de poder exportar y enviar contenedores de un lado a otro. Y por otro lado hay un factor local que habla de una escasez de personal también que se argumentaba en la faena avícola. Un duro golpe para millones de hogares en Chile que optaban por el pollo como una alternativa más económica y accesible para llevar a la mesa. Bueno, y aumenta la tensión en ciudades como Lima e Ica, ¿no? En medio de las protestas que hay en contra del gobierno de Pedro Castillo. Protestas que hoy incluso terminaron con una persona fallecida y la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos días. Defendiendo a nuestro país amado, a mi Perú querido, defiendo la democracia. Ha sido un caos esto, puro vandalismo. Imágenes y voces de un estallido que el gobierno de Pedro Castillo no vio venir. Los daños millonarios en el cercado de Lima y los violentos enfrentamientos en la ciudad de Ica, en el centro del país, se han convertido en la chispa de unas protestas que amenazan con extenderse. Porque estoy harto de que una persona incapaz nos esté gobernando. No tenemos ni un solo mensaje que nos dé una estabilidad, algún tipo de tranquilidad como peruanos. En medio de la tensión social que se vive en Perú, algunos influyentes medios de comunicación exigen la renuncia del presidente Pedro Castillo, como lo planteó directamente el diario El Comercio en su editorial de esta jornada. El principal responsable de la deriva en la que se encuentra nuestro país es Pedro Castillo. Su incompetencia luce ya incorregible, su presidencia insostenible y su renuncia la mejor salida.
El malestar social que se vive en el vecino país explotó con el alza de combustibles, pero se ha ido gestando durante los más de 8 meses que lleva Castillo en el poder, en el que sus 4 gabinetes y los constantes escándalos de sus funcionarios han ido afectando su gobernabilidad. Lo que hemos visto es una recurrencia en nombramientos erráticos. Los ministros capacitados y de cierto prestigio son una excepción en su gabinete. Y ciertamente lo que ha primado más bien es una devolución de favores. Tras el fallido toque de queda declarado por Castillo y luego revertido, los bloqueos en las carreteras y los destrozos de inmuebles públicos y privados se convirtieron en una de las postales más dramáticas. Mientras el gobierno peruano hacía un llamado a la tranquilidad y a la unidad. Reconocemos que tenemos seguramente errores en la gestión, pero tampoco es momento de echarle la culpa a todo al gobierno. A pesar de la presión social, el gabinete de Castillo se ha negado a renunciar, aunque para los analistas esta sería una de las vías para responder al estallido social. Que sabiéndose absolutamente arrinconado, convoque de una vez por todas un gabinete prestigioso, un gabinete liderado por una persona que pueda tener el respeto y la convocatoria a todos los sectores. En entrevista con una radio colombiana, el primer ministro Aníbal Torres no descartó que el actual estallido social pueda terminar sacando del poder a Castillo en los próximos días. Usted es el primer ministro del gobierno. ¿Hay posibilidades de que este sea el comienzo del fin para el gobierno que apenas lleva 8 o 9 meses en el poder? Bueno, eso siempre existió en un sector de la población, sector A, sector B, que siempre desde el inicio no reconocieron el triunfo de Pedro Castillo y siempre han estado detrás de la vacancia. Para este jueves, distintos gremios han llamado a una movilización nacional contra el ejecutivo de Pedro Castillo, que se enfrenta a los días más convulsos de su corto gobierno. Y de regreso a nuestro país, navajas, gas pimienta y linternas con electrochoc son los elementos de seguridad más adquiridos por los estudiantes del barrio universitario República, acá en la capital. Compras que se hacen por internet y que le permiten tener una herramienta de protección ante la ola de asaltos. ¿Cuáles son los límites para la posesión y uso de estos elementos? Mire. ¿Y esa cuánto te costó, por ejemplo? Esta a mí me costó 6.000. 6.000. ¿Y esa la ocuparía? Yo sí la ocuparía. Sinceramente, yo siempre la ando trayendo en el bolsillo cuando ando en el metro. La respuesta es impactante pero sincera. El temor que se instaló desde el comienzo de las clases en el barrio universitario de Santiago ha llevado a las alumnas a adquirir diversos elementos personales para protegerse de posibles asaltos y otros episodios de violencia. Sí, porque la verdad me siento más segura con esto para salir a la calle, porque yo igual me voy con la chiquilla hasta cierto punto y después me toca irme sola, entonces igual el miedo... Ahora, tampoco sabemos usarla, entonces o nos juegan contra o a favor. El miedo es latente, pero también el riesgo. Recorrimos Barrio República para conocer este escenario que ha llevado principalmente a las estudiantes a trasladar en sus bolsos y mochilas elementos como navajas, potenciales armas, si están en manos equivocadas. Al final nosotras también nos arriesgamos a que nosotras nos saquen partes o cualquier cosa cuando nos fiscalicen, pero al final nosotras sentimos miedo, o sea, al final nos llevan a eso todas las cosas que están pasando ahora. Una revisión por internet y redes sociales confirma que la venta de estos elementos de protección personal son de fácil acceso. Anillos con punta, kits de seguridad o manoplas son algunos productos. También se suman el electrochoc, que en nuestro país tiene uso restringido. A pesar de eso, comprar estos elementos no parece difícil. Actualmente hay muy pocos electrochoc que sean legales, pero tú todo lo que veas que se está vendiendo por internet, en las ferias libres, en May, qué sé yo, son todos productos ilegales. Nosotros nos hemos aburrido como asociación de hacer denuncia a la autoridad, a Carabineros, para que tomen carta en el asunto, porque eso no lo controlan y hay una venta indiscriminada de productos que son realmente nocivos. Otro de los productos más vendidos entre las alumnas es el gas pimienta. El más comprado es el que está en formato de llavero. En locales establecidos es necesario llenar un formulario para su venta regular.
esto se va a estar registrado. Entonces dice, no, yo lo compré en una parte que está legalmente establecido, Carabinero podrá venir y verificar que esa persona compró el gas pimienta acá. Si tú compras en un lugar que es ilegal, venta ilegal, que no está regulado, al final puedes meterte tú en un problema por comprar en un establecimiento no legal. Ahora andas con un gas pimienta, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo se llega a ese límite de gas pimienta? Ya me ha pasado que he tenido que andar con miedo y ahora decidí comprarlo porque han habido muchos casos acá en República. El temor a posibles robos y episodios de violencia en el barrio movilizan a estudiantes. Tamara vende productos de protección, entre ellos manoplas, por lo que serían presuntos episodios de secuestro. Son como los artículos más difíciles que tenemos. Tenemos también unos que son más fáciles, que son rompevidrio, rompecinturón, en caso de que, no sé, en alguna circunstancia te rapten, salir rápido. Otra responsabilidad que le entregan a las mujeres de estar siempre alerta. Hay mujeres que ya andan con ellos, con los llaveros, así como siempre en la mano, porque no saben si van a reaccionar en el momento en que le vaya a suceder. Un escenario que incluso ha llevado a grupos de alumnas a iniciar clases masivas de defensa personal femenina. Exclusivamente para mujeres, porque son diferentes situaciones que se enfrentan, ya sea el de la mano, últimamente que ha estado estos intentos de secuestro que te ponen por detrás. Bueno, exclusivamente para mujeres, para esas situaciones que nos estamos enfrentando acá. Medidas radicales en tiempos de incertidumbre. Ese ambiente de inseguridad que denuncia a las alumnas del sector ha llevado a una decisión que puede significar más riesgos a quienes solo buscan protegerse del peligro. Y vamos ahora a La Haya, en Holanda, donde este miércoles Chile entregó sus observaciones a los alegatos orales de Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. Nos informa nuestro corresponsal José Luis Pérez. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Fue el turno de Chile de responder lo que había presentado Bolivia durante la jornada de ayer y la de antes de ayer. Una audiencia, unos alegatos que fueron mucho más cortos de lo que estaba presupuestado. Eran 2 horas, pero finalmente fueron 3 exposiciones que se hicieron en un rango de 1 hora. Lo más importante fue lo que habló uno de los expositores. Hablamos de Alan Boyle, quien habló que pagar una compensación a Bolivia por el agua del Silala era equivalente a cobrar por el aire. También habló de casos internacionales que usó Bolivia como ejemplos. Él dijo que, siguiendo este ejemplo, por ejemplo, Francia tendría que pagar por el Ródano, o en Bangladesh también tendrían que pagar por ríos similares. Sobre esto le consultamos a la agente chilena Jimena Fuentes. Sería muy difícil encontrar un río que no tenga obras humanas de mejoramiento, obras de infraestructura. Hay que solo pensar en Europa. Todos los ríos están de alguna manera canalizados, hay obras para evitar las inundaciones, etc. Todos ellos tienen algún efecto probablemente en el flujo, y por eso que hemos dicho que de seguir la teoría boliviana sería muy grave para las relaciones internacionales entre países que comparten cursos de agua internacional. El equipo de Bolivia, como es costumbre, no quiso responder, estuvo tratando de salir un poco rápido, pero sí, el que habló con nosotros fue el diputado boliviano Freddy Mamani. ¿Qué esperan ahora de los días que vienen? Que pueda hacer un fallo como corresponde a la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias. ¿A favor de Bolivia están dispuestos a esto que dijeron de por lo menos de desarmar los canales y todo eso? Eso va a entrar en un análisis, una evaluación en nuestro país. En este momento no podemos hacer. No, pues vamos a hacer una evaluación, siendo responsables con nuestra patria siempre. Mañana es el turno de los expertos chilenos, eso sí, que van a hacer su exposición, que van a ser interrogados por el equipo chileno, y posteriormente el día viernes lo harán los expertos bolivianos. Las audiencias sí van a tener la misma duración que como fue la semana pasada, es decir, a contar de las 3 de la tarde acá en el Palacio de la Paz en La Haya, en Países Bajos. Muy buenas noches. Luis Pérez desde Países Bajos, con lo que ocurrirá a partir de mañana, ¿cierto? 12 científicos, expertos contratados por Chile y también 3 contratados por Bolivia serán los que tendrán el turno de exponer sus argumentos el jueves y el viernes ante la Corte Internacional de La Haya. Buenas noches. El Partido Comunista no cierra la puerta al quinto retiro pese al llamado del presidente Boric. Una postura que dentro de la coalición Apruebo Dignidad ha generado críticas, aún más cuando otros parlamentarios oficialistas ya anunciaron su apoyo.
No se puede pretender... El llamado del presidente Gabriel Boric había sido categórico. Pan para hoy, hambre para mañana, fue la frase que utilizó para referirse a las consecuencias de un nuevo retiro. Postura que reiteró también en medios argentinos, ahora abordando el destino de los fondos de pensiones de las personas. Nosotros no queremos quitarle los ahorros a nadie. Lo que han ahorrado durante toda su vida los trabajadores es de ellos y eso se va a mantener así. Pensiones y quinto retiro, que se toma la agenda. El mensaje fue claro, alinear los votos dentro de la coalición, pero el Partido Comunista, el más grande de Apruebo Dignidad, aún no le cierra la puerta a un nuevo giro de las AFP. Estamos abiertos al debate respecto al quinto retiro. Nuestra oreja está en poner oído a la ciudadanía, avanzar en el programa de gobierno y colaborar con el gobierno del presidente Boric para que eso sea posible. Incertidumbre dentro del oficialismo, pese a las alertas del presidente y del ministro de Hacienda. Un nuevo retiro de fondos de pensiones es una bomba. Todos esos discursos tanto fatalistas me parecen inapropiados. Yo creo que la discusión se debe dar con una visión social, pero también con argumentos técnicos. Tensión que presiona a los ministros. Hoy fue la propia vocera de gobierno que milita en el Partido Comunista la que salió a poner paños fríos, asegurando que el trabajo del Ejecutivo está puesto en el plan económico inclusivo. Yo no soy vocera del partido, soy vocera de gobierno, entiendo que ya se ha pronunciado, está en un proceso de reflexión, de debate interno, más que abrir se está tratando de cerrar una posición, pero no me corresponde a mí. Definiciones que incomodan a otros integrantes de la coalición. Le falta responsabilidad con el pueblo de Chile, insisto, crear un camino que les permita a las familias responder a las urgencias, a las deudas, al alza del precio de los alimentos hoy, es una responsabilidad democrática y me parece que ahí todos los sectores políticos tenemos que poner de nuestra parte. Se juega el liderazgo del presidente de la República y la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en el gobierno, de tal manera que yo espero que el gobierno llame a ordenar a las fuerzas políticas que están detrás de este gobierno. Llamado al orden que desde el Ejecutivo han tratado de concretar. Este miércoles, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, se reunió en un almuerzo con integrantes del Partido Comunista, un encuentro donde algunos parlamentarios pidieron libertad de acción ante el quinto retiro. Nosotros como bancada lo que estamos haciendo es tratar de llegar a una posición común y si en alguna oportunidad, si a partir del proceso de discusión no tenemos una opinión única, también lo vamos a informar y manifestar en su momento, pero por ahora estamos reflexionando conjuntamente. Hay una conversación todavía que está bastante mediada por cuáles van a ser los anuncios del Ejecutivo. Yo estuve 8 años como parlamentario, entiendo que hay mucha presión ciudadana respecto a distintos temas y el Ejecutivo tiene que entregar una batería de propuestas. Aprobado y por lo tanto se refunden los proyectos de retiros de fondos de pensiones. Discusiones internas que se dan en medio de una semana clave. La Cámara de Diputados aprobó la fusión de los 7 proyectos que ahora comenzará con su discusión en la Comisión de Constitución. La primera valla para una iniciativa que necesita de 93 votos en la Cámara Baja y de 30 en el Senado. Aprobación que el Partido Comunista evalúa y que otros integrantes de la coalición de gobierno ya se han adherido. He sido partidario de todos los retiros porque creo que es una herramienta que ha servido efectivamente para poder enfrentar los duros momentos de pandemia y en este caso no tengo ninguna razón que me haga cambiar de opinión. Independiente de la posición que tenga el gobierno, yo tengo una posición personal, yo respondo a la gente de mi región y la gente de mi región en su gran mayoría me pide que vote a favor de ese retiro y así lo voy a hacer. Mi opinión es intransable en este tema. Apoyos al quinto retiro que no descartan incluso desde la oposición. Dadas las constantes señales de relativización de la propiedad de los ahorros, los republicanos nos declaramos en reflexión respecto al apruebo o el rechazo de los proyectos del 10 y del 100%. Una discusión que comenzará este lunes en la Comisión de Constitución y que se espera se pueda votar en general el próximo miércoles. Definiciones que se dan a la espera de lo que pueda ser el nuevo paquete económico que prepara el gobierno. Estamos viendo 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. En enero pasado, un adolescente de 14 años fue víctima de un secuestro express en Providencia. Los captores pidieron a su familia 100.000 pesos para liberarlo. Carabineros detuvo a una pareja como los presuntos autores. Se planifican, hay un seguimiento del menor.
lo abordan, lo suben a un vehículo, lo intimidan. Por Francisco Bilbao, en Providencia, caminaba el adolescente de 14 años. Iba a juntarse con unos amigos, pero su destino cambió de golpe. 18 de enero, faltaban 11 minutos para las 6 de la tarde. El estudiante fue víctima de un secuestro express. Lo subieron a un auto y su rastro se perdió por Avenida Pedro de Valdivia. Horas más tarde apareció, así que su familia decidió denunciar. La Fiscalía Local de Ñuñoa Providencia inició una investigación en conjunto con personal del OS9 de Carabineros, la cual culminó con la solicitud de órdenes de detención respecto de los 2 presuntos autores de este grave ilícito. Allanamientos en 4 domicilios de San Bernardo, Maipú y Lampa terminaron con la ubicación de 2 presuntos secuestradores, un hombre de 26 y una mujer de 28 años. También se logró incautar el vehículo que aparece en las imágenes, conjuntamente con las demás especies que nos permiten situar a estos sujetos en el hecho que fue denunciado. La mujer era la conductora. En el camino le pidieron que hablara con su padre para pedir 100.000 pesos con el argumento que había roto el celular de un amigo. La mujer acude con la tarjeta de este menor a un cajero automático y retira esa cantidad de dinero. Sus familiares depositaron 50.000 pesos. Después los secuestradores lo dejaron libre. El hombre arrestado ha sido detenido 15 veces por Carabineros. Espero que ahora ellos reciban una condena de verdad brutal también. Se lo merecen. Esto de verdad en Chile no lo podemos aceptar. Existe una relación de parentesco entre ambas personas, son pareja. Es un hecho planificado, es un hecho concertado. La pareja fue formalizada por el delito de sustracción de menor de edad. Su secuestro express los dejó ahora en prisión preventiva. El Instituto de Salud Pública abrió una investigación y llamó a no utilizar y desechar casi 500 condones defectuosos que fueron regalados en diversas actividades realizadas en Coquimbo y La Serena. Preste atención. Cese de distribución y cuarentena preventiva de condones masculinos de látex Segamet. En este documento, el Instituto de Salud Pública confirma que fueron entregados condones defectuosos en La Serena y Coquimbo. En definitiva, una buena política pública repartir preservativos, pero lamentablemente si estaban en esas condiciones fue mal ejecutada. Se deberían hacer cargo de los errores, que no es un error cualquiera, o sea, al final tiene consecuencias súper importantes en la vida de alguien. La información la entregó la Fundación Chile Positivo, que señaló que cientos de profilácticos se repartieron en actividades de prevención durante el verano en la Avenida del Mar y en la Plaza de Armas de La Serena, el 26 de febrero y el 26 de marzo respectivamente. Se trata del condón masculino de látex Sushow Colorway New Material. Lotes 2107, terminados en 022, 012, 102 y 122. Como estrategia preventiva, se nos indicó desde el Instituto de Salud Pública de Chile que por precaución se deben retirar y poner en cuarentena estos dispositivos, ¿cierto?, que son los condones. Podrían interponer una demanda colectiva, por ejemplo, por ley de protección al consumidor ante estos laboratorios, como ocurrió en 2021, haciendo como el símil, una indemnización precisamente por haber expedido ya estas pastillas anticonceptivas que no estaban cumpliendo con el objetivo para el cual son fabricadas. En ese caso, la demanda de indemnización de perjuicios es del 2021. 111 mujeres quedaron embarazadas por fallas en el método anticonceptivo. Hoy existe preocupación por las fallas que podrían tener los condones antes mencionados. La verdad es que igual lo encuentro súper irresponsable por parte del Estado. Igual uno entrega la confianza a eso y que no funcione, daña igual por mucho. Lo más factible es que indemnicen a la persona que le pasó algo. La Seremi de Salud Coquimbo, al recibir la alerta, cesó inmediatamente la distribución y estableció contacto directo con las entidades que recibieron los condones para informar la situación y cambiarlos por otra marca o lote. No los utilicen y comuniquen al correo tecnovigilancia@ispch.cl.
Según la empresa Segamed, cuentan con las certificaciones de calidad exigidas por la autoridad sanitaria. Además, agregaron que no se está distribuyendo el preservativo hasta obtener resultados del estudio que se le está realizando al producto. Entrega de preservativos defectuosos que será investigada por el Instituto de Salud Pública. A su vez, realizarán una inspección por las distintas farmacias para evitar la entrega de estos condones con desperfectos. Controversia generó un proyecto de ley impulsado por el Partido Republicano que busca prohibir la participación de atletas transgénero en deportes de alto rendimiento. Claro, las elecciones por supuesto no tardaron y calificaron esta propuesta como transfóbica. El 17 de marzo, Lia Thomas pasó a la historia tras convertirse en la primera transgénero en ganar el principal campeonato universitario de Estados Unidos. Pero su triunfo fue seguido de una serie de cuestionamientos. Sus rivales reclamaron que no había igualdad de condiciones. La transexualidad en el deporte es un tema que abre debate. De hecho, durante esta jornada, el primer ministro de Reino Unido marcó su postura al respecto. Yo no creo que hombres biológicos deban competir en eventos deportivos femeninos. Quizás sea una opinión controvertida, pero eso es lo sensato para mí. Eso no quiere decir que no apoye a gente que quiera cambiar su género. Un debate que ha tomado vuelo en el último tiempo a partir de la contingencia. La pesista trans neozelandesa Lauren Hubert fue eliminada de la final de Tokio 2020. Una discusión que se vive también en nuestro país. El Partido Republicano presentó un proyecto que pretende prohibir la participación de deportistas transgénero en competencias contra otros atletas de, como lo señala la iniciativa, sean de un sexo biológico distinto al suyo. Que existan competencias donde las condiciones físicas, musculares y sexuales, biológicamente hablando, sean considerables y que no existan ventajas de unas personas sobre otros. La normativa modificaría la ley del deporte y la ley Zamudio, una propuesta que generó reacción inmediata. El Comité Olímpico Internacional y distintos organismos deportivos ya han abordado esta discusión, todavía no la han zanjado y la han abordado con altura de miras y poniendo en el foco la inclusión de todas las personas en el deporte, los derechos humanos y la igualdad y el respeto de todas las personas. No hay número exacto de los atletas trans que hay en Chile. Julieta Izaguirre es una de ellas. Es futbolista, un deporte que desarrolla en paralelo a su trabajo de conserje. Queremos decir que esta ley es una ley totalmente discriminatoria y no estamos de acuerdo con su implementación, ya que está coartando la libertad y la identidad de género de las personas trans. El Comité Olímpico Internacional ha establecido que es competencia de cada federación designar el marco para la participación de las mujeres trans, de las que dice no debe presumirse que tengan ventaja automática sobre las mujeres cisgénero. Nosotros como gobierno no vamos a permitir discriminación arbitraria alguna, ni por temas de identidad de género, ni de orientación sexual. No nos parece una buena política, así que estamos en estudio del proyecto. Nuestro llamado es a que los diputados y diputadas rechacen esta iniciativa que ni siquiera se discuta porque va en contra de la ley antidiscriminación, la ley de identidad de género. Un proyecto de ley que, según la Fundación Iguales, viola el derecho a la privacidad de las personas trans porque pretende crear un registro que sería además contrario a la actual legislación. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Tras el descubrimiento de la masacre de Bucha, Estados Unidos aplicó un nuevo paquete de sanciones contra Vladimir Putin y su familia, mientras que Ucrania hizo un llamado urgente a los residentes del este del país a evacuar lo antes posible. Serví en el ejército y nunca vi algo así. No entiendo. ¿Por qué asesinan civiles? No lo entiendo. Todavía no puedo explicar mis emociones, no puedo expresarme bien. Han pasado solo 4 días desde que Ucrania y el mundo vieron los resultados de una de las peores masacres de los últimos años.
Imágenes desgarradoras que aumentan el dolor de millones de ucranianos. Este miércoles, un grupo de activistas locales aseguró haber identificado a quien denominaron como el carnicero de Bucha. Se trata del teniente coronel ruso Asadbek Omurbekov, quien es acusado de liderar las principales matanzas en la ciudad. La brutalidad de Bucha, que hasta el momento deja más de 400 muertos, llevó este conflicto a otro nivel de combate, el campo de la desinformación. Es obvio que estas imágenes falsas fueron publicadas para justificar otro paquete de sanciones, incluyendo la masiva expulsión de diplomáticos rusos de países de Occidente. Videos montados e imágenes editadas. Esos son los argumentos rusos para rechazar su responsabilidad en los asesinatos. Sin embargo, medios como El País investigaron la situación con imágenes satelitales y declaraciones de autoridades locales. Los resultados fueron publicados bajo el título "Las mentiras de Rusia sobre Bucha". Han aparecido imágenes de cómo soldados rusos a bordo de un tanque matan a personas en bicicletas durante la ocupación rusa de la ciudad. Todas las pruebas disponibles ayudan a desmontar la campaña propagandística puesta en marcha por Rusia. Tras el descubrimiento en esta ciudad, las autoridades ucranianas hicieron un llamado urgente a las personas que siguen atrapadas en regiones del este, específicamente en la zona del Donbass, a salir ahora porque arriesgan la muerte ante la avanzada rusa. Un escenario que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teme se esté repitiendo en la asediada ciudad de Mariupol, al sur del país. Creo que una de las principales razones por las que no podemos llevar ayuda humanitaria a Mariupol es porque Rusia teme que el mundo vea lo que han hecho ahí antes de que lo limpien. Creo también que se trata de una tragedia. Desde la OTAN aseguraron que la invasión rusa podría seguir por un tiempo más, razón por la que se abrieron a mandar por primera vez armamento pesado a territorio ucraniano. Esto se suma a las sanciones estadounidenses aplicadas contra Caterina y María, las dos hijas mayores del presidente ruso Vladimir Putin, así como también a dos de los principales bancos de ese país. Y de regreso a nuestro país, el ministro Giorgio Jackson descartó irregularidades en el financiamiento de la campaña del presidente Gabriel Boric. Autoridades de gobierno, incluido el mandatario, han descartado anomalías luego que el diario La Tercera revelara la declaración al Tribunal Supremo del Partido Comunes de Karina Oliva. La ex candidata al Senado dijo que se le solicitó incluir facturas que no correspondían a su candidatura, sino a la de un candidato a las primarias de Apruebo Dignidad. Estas palabras fueron vinculadas a la campaña de Gabriel Boric y el sitio Interferencia manifestó que estas habrían sido ingresadas por Giorgio Jackson, quien aseguró que todos los dineros fueron rendidos ante el CERVEL. El día de ayer hubo un desmentido, tengo entendido bastante categórico, de lo que se intentaba esbozar a través de un portal web y nosotros tenemos todos los antecedentes expuestos ante el CERVEL e insisto, cualquier duda que haya, concreta, específica, nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en responder en forma y fondo. Finalmente, Carmen Gloria Valladares no será parte del Tribunal Constitucional. El acuerdo de los partidos, calificado como cocina y cuoteo por algunos parlamentarios, no permitió que la conocida relatora del Tricel integre la instancia. No pertenezco a ningún partido político. No he pertenecido nunca ni lo voy a hacer. Para algunos es el motivo por el cual Carmen Gloria Valladares, la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones que se robó las miradas en la ceremonia de inauguración de la convención, no fue elegida como uno de los nombres que integrarán el Tribunal Constitucional. Procedemos a la votación de la designación de integrantes del Tribunal Constitucional. La Cámara de Diputados finalmente no cedió en el acuerdo político, la llamada cocina como acusaron los críticos, y por 111 votos a favor respaldaron a las cartas de la DC Alejandra Precht y de RN el exdiputado Gonzalo Fuenzalida, dos partidos que aseguraron que esos cupos les pertenecían, generando críticas en quienes han acusado que el denominado cuoteo se tomó el TC, como el Partido de la Gente, tienda que promovió el nombre de Valladares. Aquí hay olor a cocina y se impuso la cocina, lamentablemente. Creemos que estas decisiones a puertas cerradas
estos acuerdos binominales no le hacen bien a la política. Valladares fuera de la nómina y el Partido de la Gente acusó que los pitutos primaron para que las cartas de RN y la DC se vieran favorecidas. Acá el Congreso Nacional tiene la potestad de poner candidatos y presentarlos al Senado, la Cámara. Aquí ha actuado la voluntad también de los partidos. Me parece que no es adecuado, esto no se trata de una cocina, se trata de un acuerdo político. Si alguien me dice que hay otra forma de llegar a acuerdos políticos, si no es por el diálogo, por un acuerdo, por una votación, no es el uso de la fuerza, por lo menos esa no es la posición de la democracia cristiana. TVN conversó en privado con miembros del Tribunal Constitucional, quienes reiteraron sus críticas en la forma de designación. Para ellos, el nombre de Valladares era el que debía llegar a la instancia. Ministros que prefirieron no hablar en público, sí lo hicieron exintegrantes del TC. Yo no puedo entender, en consecuencia, que la Cámara de Diputados siga con estas lógicas de los poteos políticos y le dé un premio de consuelo a un diputado que no logró ser reelecto, despreciando ya no solamente la experiencia jurisdiccional que tiene Carmen Gloria Valladares, sino que el rol, el emblema que ella significa en este momento. La palabra final la tiene el Senado, que debe ratificar a Precht y Fuenzalida, quienes no quisieron referirse al tema, mientras que el gobierno debe definir otro integrante de forma directa. Valladares, quien incluso sonó en ese cupo, no quiso dar declaraciones, pero no aceptaría el eventual ofrecimiento por considerar que en estas designaciones debe primar la democracia. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ratificó ante la Comisión de Educación de la Cámara el compromiso del gobierno de poner fin al crédito con aval del Estado, el CAE, y no solo eso, sino que condonar la deuda universitaria. Aseguró que junto a Hacienda están elaborando una propuesta. Escuche. Y que tiene que ser resuelto, hay ¿no es cierto?, un compromiso. Nosotros lo que vamos a avanzar probablemente no hoy día es en la conformación de un trabajo con los distintos actores que están asociados para ir revisando también de manera acordada, probablemente también con ustedes y con quienes se quieran sumar a esta mesa de trabajo, fórmulas, ¿no es cierto?, de pago que nos permitan avanzar en esto. Creemos que esta es una deuda efectivamente en la que podemos hacernos cargo con una buena solución. Otra vez, un conductor de aplicaciones de pasajeros fue víctima de un asalto. Los delincuentes que simulan ser pasajeros eligen a su víctima el lugar donde lo atacarán e incluso, si quieren, el modelo del auto usando la misma tecnología. Faltaban solo minutos para las 22 horas y estos dos aparentes pasajeros suben a este vehículo en Pudahuel. Al volante, un conductor de aplicaciones espera a iniciar el viaje. Pasan solo segundos y comienza el forcejeo. Yo logré tirar un par de combos. El otro muchacho entró por la puerta lateral de mi copiloto. Me sacó la llave y me mostraban 2 cuchillas, una pistola. Pese a que lo superaban en número, este conductor no se las dejó fácil. Una vez abajo del auto, por varios segundos se enfrentó a los asaltantes con golpes y patadas. Sí, estaba muy alterado, la adrenalina no me dejó pensar en protegerme, sino que en defender, lo que me costó muchos años. Intenté zafarme de ellos, tirando combos, patadas. Los delincuentes lograron su cometido, subieron al auto y huyeron. El conductor quedó con lesiones en su cuello y en una de sus manos. La tensión no le permitió hacer más. Me agarraron del cuello y eso me provocó que no tuviera mucho movimiento. Yo en mi auto ando trayendo un electroshock, el cual no tuve acceso, no lo pude tomar porque me tiraron tanto arriba que no pude. De inmediato avisó a Carabineros y se inició una intensa búsqueda. Horas más tarde, y gracias a que el vehículo contaba con GPS, fue recuperado en Cerro Navia. Después, los uniformados atraparon a los delincuentes. Posteriormente, y a raíz de indagaciones, diligencias realizadas por personal de la sección de investigación policial de la 55 comisaría, dan con el paradero de los sujetos, ¿cierto?, realizando patrullajes preventivos, logrando la detención de 3 individuos, de los cuales 2 son menores de edad y 1 mayor de edad. Una realidad que, como este conductor, viven a diario quienes trabajan en aplicaciones de transporte de pasajeros. Tal como le ocurrió a Alexis hace unos meses, sufrió el robo de su vehículo mientras realizaba un viaje con una pasajera supuestamente embarazada.
Al terminar el viaje, lo estaban esperando otros 2 delincuentes. Con armas, me apuntaron, me golpearon, yo traté de forcejear, a lo mejor en forma un poquito irracional, de evitar que me quitaran el vehículo. Y es que este tipo de delitos, según los conductores, se está dando cada vez con mayor frecuencia. La confianza que tenían hace algunos años para tomar un viaje ya no es la misma. Desde el gremio exigen mayor control para filtrar a los pasajeros que ingresan a estas aplicaciones. Así como nosotros nos exigen papel de antecedente, identidad, los documentos del auto, también nosotros le exigimos a los pasajeros, aunque sea un pantallazo del identidad, y ojalá pedirle el papel de antecedente para tener así pasajeros clasificados. Sentimos el constante temor en esos sectores que cada carrera puede ser, en este caso, un riesgo, la ruleta rusa que le llevamos nosotros, que nos puede tocar delincuentes, los cuales incluso nos pueden hasta matar. Temor latente entre los conductores ante este aumento de los robos, delincuentes que ya no les importa el lugar ni la hora para cometer estos delitos, que son cada vez con mayor violencia. Lo consiguió. El empresario y explorador tecnológico Elon Musk llegó a lo más alto del ranking Forbes como el ser humano con más dinero en el planeta. Elon Musk está ligado a Chile. Hace una semana, en una de sus naves, partió al espacio una tríada de nanosatélites de la Universidad de Chile. Pero no solo eso. Es cosa de ver el caso del internet satelital que probaron acá en Chile. Cosa que le agradeció con nombre y apellido a un alcalde en pequeña localidad efusivamente. Agradecer al gestor de esta idea, don Elon Musk. Y hoy, cuando revista Forbes le pone al tope de los multimillonarios más acaudalados del mundo, con 219 mil millones de dólares, también lo podemos vincular con Chile. Aquí ese dinero le alcanzaría para comprar unas 73 mil millones de botellas de aceite de maravilla. Le alcanzaba para más hasta hace unos días, pero el hombre sabe del negocio. Elon Musk es una persona muy audaz. Y ejecutó una operación precisa en el momento justo con la compra del 9,2% de Twitter. Lo interesante es que acto seguido, tan pronto él compra 9,3% de Twitter, la acción de Twitter sube, creo que era 20-30%, digamos. Eso obviamente que lo empujó hacia arriba en la lista. Lo que también le sirvió para sacar a otro magnate, Jeff Bezos, de la cima del ranking y dejar en un deslucido cuarto puesto a un Bill Gates que posee solo 129 mil millones de dólares. Estamos hablando de un ranking que mueve 12.7 billones de dólares mundiales en la sumatoria. Entonces, claramente ahí están marcados quienes marcan la pauta del mundo, al fin y al cabo. Y la presencia de Elon Musk en el número 1 de ese ranking no es solo por haber comprado parte de Twitter. ¿Será porque también lo usa muy bien? Hoy en día basta un Twitter de Elon Musk para moverte el mercado un 20 o un 30%. Tienes la capacidad de mover mercados con un tweet. ¿Debería tener alguna persona ese poder? Los mercados se mueven solos todo el tiempo, entonces, ¿son las declaraciones que yo hago diferentes de los movimientos aleatorios que las acciones tienen de todas formas? No lo creo. Responde con modestia un hombre cuyos innovadores negocios a veces parecen una suerte de monopolio, aunque uno positivo se apresuran a argumentar los analistas. Desde la perspectiva de la innovación y la ingeniería, tú puedes crear estos monopolios temporales. Tú inventas algo y es tan audaz que otras personas que quieren competir contra ti se demoran más tiempo en desarrollar lo mismo. Y por lo tanto, durante ese transiente, tú tienes ese monopolio que puedes de alguna manera aprovechar. Entre sus inversiones está la empresa Tesla. Apostó todos sus recursos, vendió su casa y apostó todos sus recursos para ello. Desarrolló allí automóviles inteligentes sin necesidad de conductores, con lo que ya ha dado pasos gigantes. Misma cosa, preparando un humanoide con capacidades sorprendentes y al mando de SpaceX, empresa con la que se propuso la conquista del espacio, o al menos el envío de satélites y transporte en general. De manera más eficiente que la forma en que lo estaba haciendo la NASA. Y no solo reúne una fortuna, ha sabido capturar valor y ha puesto estilo, como en esta aparición en el afamado Saturday Night Live de la televisión estadounidense. Detalles fundamentales para que sus ganancias aumenten y las fallas no golpeen tanto, como los accidentes que han reportado más de una decena de vehículos Tesla con piloto automático, o los problemas hasta explosiones con cohetes de carga saliendo hacia la Estación Espacial Internacional. ¿Cuál sería la alternativa? Digamos? La alternativa sería no inventar nada y quedarnos
las tecnologías de hace 200, 300 años? Elon Musk diría no, y efectivamente sigue invirtiendo y ganando, por ahora, hasta quedar al tope, en lo más alto del ranking Forbes, como el hombre más adinerado del planeta. Temprano sabíamos de la desvinculación de Javier Castrilli y de todos los integrantes del comité de árbitros del fútbol chileno. ¿Qué está pasando hasta ahora? 10 de la noche con 15 minutos. Sergio Andrés Pinto, cuéntame, ¿sigue el paro de los árbitros? Así es, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá hay una reunión entre el presidente de la NFP, su directorio y los presidentes de clubes. Esto claramente vía Zoom, pero antes tuvieron una reunión con los integrantes del sindicato de árbitros de nuestro país. Se fueron con la destitución, como tú decías, de Javier Castrilli y además ellos pedían que sus 14 compañeros sean restituidos de manera inmediata. La NFP les dijo que lo van a ver caso a caso. Eso no les gustó, lo llevaron a una asamblea, Pedro, y la decisión es que el paro sigue. Es decir, no bajan la paralización de los árbitros. Esto se va a seguir en reuniones el día de mañana. Y además, Pedro, después de esta reunión del presidente de la NFP con los clubes, se anunció un punto de prensa. Va a hablar Pablo Mirat para aclarar toda la situación. Así que eso es lo que está pasando en estos momentos, Pedro Carcuro, acá en la Casa del Fútbol Chileno. Gracias, Sergio. Seguimos con esta noticia en desarrollo que afecta a la fecha próxima, a la que tiene que jugarse este fin de semana y que debía partir el viernes. Otro tema caliente en la NFP. ¿Quién va a ser el próximo entrenador de la selección chilena? Dicen que hay 3 candidatos. Hay uno que ya lo han bajado, Sebastián Becasese. Dijeron que era tirarse un tiro en los pies. Eso era, porque Becasese tiene demandada a la NFP en un juicio de cuando estaba en la selección chilena. No se renovará el contrato de Martín Lazarte. No conseguir un objetivo que nos trazamos, más allá de las circunstancias, es no cumplirlo. Está claro que no lo cumplimos. Estos dos hitos, estas dos conferencias marcaron el fin de un ciclo que no terminó bien. Sin el objetivo primordial conseguido ahora, la ANFP acelera gestiones para contratar al próximo técnico de La Roja. Yo he hablado con 2 técnicos ya, estamos en conversaciones, Cajigao con 1. Ahora la ANFP acelera gestiones para contratar al próximo técnico de La Roja. Tiene que ser un entrenador de consenso. Los candidatos ya comenzaron a sonar. El perfil que están buscando desde Quilín es encabezado por la inmediatez con la que pueda comenzar su proceso el nuevo entrenador. Lo que me gustaría, no sé, que tenga la idea clara, que tenga una forma de jugar y que nos lo traspase a nosotros. Hay nombres que comienzan a ser reiterativos como el de Sebastián Becasese, que está en Chile con su equipo de Defensa y Justicia para jugar Copa Sudamericana ante Antofagasta. En los diferentes lugares que nos ha tocado estar, siempre desde el primer día que llegamos hasta el último hacemos hincapié sobre la idea. El gran problema de Becasese es que tiene demandada a la ANFP desde su salida junto a Sampaoli en 2015. Otro viejo conocido es Eduardo Berizzo, que estuvo con Bielsa en La Roja, pero su última experiencia en selecciones fue con Paraguay, desde donde lo despidieron por malos resultados. Otros nombres que entran en la órbita son Matías Almeida, Ariel Holland y Gabriel Heinz, este último con inmediata disponibilidad. Primero hay que ver si quieren. Ojalá que resulte un técnico que le guste a todos. La carrera por llegar a Pinto Durán ya comenzó. La danza de nombres será extensa, aunque en la ANFP quieren cerrar el nuevo técnico lo antes posible. Y comenzó la Copa Libertadores para Universidad Católica, que usó esa camiseta tan particular en Córdoba frente a Talleres con 40.000 personas en las tribunas. La verdad es que no jugó un buen partido Universidad Católica. En el primer tiempo se defendía con dificultades y por eso, con arco vacío a disposición, Héctor Fertoli anotaba a los 24 minutos. La Católica en el primer tiempo llegó una vez o dos como máximo. Era porque sorprendió a los expertos. Extraordinario lo del ex equipo de Manuel Pellegrini. Connie y junto a Iván siguen con las noticias en un momento. Gracias, buenas noches. Ya volvemos con 24 horas Central.
Estamos de vuelta en las noticias con este hombre. Sus colegas lo han criticado, han suspendido sus producciones y hasta renunció como miembro de la Academia. Bueno, qué duda cabe, ¿no? Son días difíciles para Will Smith tras el escándalo que protagonizó en los Oscars y que ahora lo habría llevado a tomar una drástica decisión. ¿De qué se trata? Mire. Un episodio que ya quedó grabado en la historia de Hollywood y que tuvo risas, una broma de mal gusto, un golpe y gritos. Ya han pasado más de 10 días del minuto de ira de Will Smith en la última presentación de los Oscar y la carrera del actor paga costos cada vez más altos. Según el medio británico The Sun, el actor de 53 años está pronto a internarse en una lujosa clínica para aprender a manejar el estrés. En general, estar sometido a mucha exigencia mental, emocional, aumenta nuestra sensibilidad y nuestra reactividad al estrés. El altercado en la ceremonia se dio luego de que el comediante hiciera una broma sobre la esposa de Will Smith, que padece de alopecia. Más tarde, Smith ganó el premio a Mejor Actor y dio un emotivo discurso hablando sobre lo difícil que es el mundo del cine. Tienes que ser capaz de soportar gente hablando locuras sobre ti. En este negocio tienes que ser capaz de tener gente faltándote el respeto. Y tienes que sonreír y pretender que eso está bien. Días después, el actor se disculpó con el comediante por su cuenta de Instagram, pero eso no lo liberó de los problemas. Además de haber anunciado su retiro como miembro de la Academia, durante la semana productoras como Netflix anunciaron la suspensión de 2 de las películas en que estaba trabajando. Lo que ocurrió, y más esta renuncia a la Academia, es bajar toda esa cuesta que hizo, bajarla entera y tener que volver a subirla, pero con otras herramientas emocionales. De todas formas, los especialistas en salud mental celebran la decisión del actor de internarse. No solamente se trata de cancelar a las personas que tienen problemas de salud mental o que tienen conductas impulsivas como este actor, sino que también hay, ¿no es cierto?, herramientas de la sociedad que nos permiten fomentar la rehabilitación, en este caso emocional. ¿Un intento por mejorar su estado de salud o solo una señal para Hollywood? El tiempo lo dirá, mientras Will Smith espera que su última aparición pública no haya sido un golpe letal para su carrera. Y el presidente Gabriel Boric dio por inaugurada la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE, que comenzó este 5 de abril. El mandatario y la ministra de Defensa, Maya Fernández, dieron el vamos junto a autoridades de las Fuerzas Armadas con cerca de 350 delegaciones. Claro, además participaron 25 pequeñas y medianas empresas asociadas. La feria comenzó su funcionamiento este lunes, después de 4 años. Recordemos ya que en 2020 no se pudo realizar por la pandemia. Y a partir de este sábado y hasta el domingo, el acceso estará abierto para todo público, mientras que hasta el viernes las visitas estarán enfocadas a público comercial y mayores de 18 años. Por primera vez en 53 años, el gobierno nominó a un trabajador de TVN para ser parte del directorio del canal con derecho a voz y voto. Claro, se trata de nuestro compañero de prensa, Rodrigo Cid, quien suma 20 años vinculado a nuestro canal. Cid es oriundo de Puerto Natales, se graduó de periodismo en la Universidad Austral y hoy cumple el rol de representante de los trabajadores de TVN en el directorio, pero sin derecho a voto. En su trayectoria ha sido destacado por su rol en la defensa y reparación de los derechos humanos, tanto así que fue galardonado con el Premio de Periodismo, Memoria y Derechos Humanos otorgado por el Colegio de Periodistas junto al Museo de la Memoria. Algunos parlamentarios, como el senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, y el diputado demócrata cristiano Gabriel Asensio, cuestionaron la nominación de Cid, argumentando que estaría inhabilitado por ser trabajador de TVN. Sin embargo, desde La Moneda señalaron que se ajusta a la norma y destacaron que es una señal histórica por integrar a los funcionarios y trabajadores en la toma de decisiones en empresas. Ahora se espera el pronunciamiento del Senado respecto a esta nominación. Escuchemos. Lo que establece la ley de TVN son inhabilidades respecto a aquellos quienes tienen contratos civiles o comerciales. Esto no cursa para contratos de carácter laboral. Por eso que como gobierno estamos decididos y decididas en este nombramiento y así obviamente lo vamos a ir a defender al Senado de la República porque esa es la interpretación, creemos, correcta de la ley. Nosotros siempre, y hemos venido muchas veces a La Moneda, pero siempre nos ha tocado estar del otro lado de los micrófonos, donde están los compañeros periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, y ahora estamos acá, lo que representa un acto
real y concreto de empoderamiento de los trabajadores y las trabajadoras de Televisión Nacional en la toma de decisiones para poder contar con un largo anhelo que era tener derecho a voz y voto en el directorio de la empresa. ...24horas.cl. Sigue el trabajo de la Convención Constituyente y también sigue el trabajo de 24horas.cl, por supuesto. En nuestra aplicación El Camino de las Propuestas Constitucionales puedes conocer el detalle de las ideas que ya son parte del borrador de la nueva Constitución. Infórmate al respecto en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros, pero quédese en TVN porque ahora llega un nuevo capítulo de la teleserie Todo por mi familia. Que la disfruten. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.